Bueno, pues como os decía, buenos días a todos. Me conocéis porque nos hemos escrito mucho por correo electrónico. Soy Virginia García Ponce, hoy ya por fin me ponéis cara. Soy la responsable de la antena de India y de Corea dentro del área de desarrollo de mercado de Asia en Extenda. Estamos incardinados en la Consejería de Presidencia, Transformación Digital y Simplificación Administrativa. Y bueno, hoy os presentamos una iniciativa más, la Jornada Técnica de Oportunidades del Sector Green Cities en India. Esta jornada va a ser impartida por nuestra antena en India. Nuestros socios en India son la consultora Inversis, que tiene una larga trayectoria en el país, y en concreto estarán con nosotros hoy Nuria Machicot y Ignacio Soto, Iñaki Soto, ambos socios y directores de Inversis. Y de nuestra antena, por supuesto. Una vez que finalicemos el seminario y como somos tan poquitos, os hemos propuesto mantener unas reuniones. Tenéis las citas fijadas ya para el jueves día 13, serán reuniones muy concretas de una media hora para centrar un poco vuestro proyecto y ver cómo podemos avanzar apoyándoos en el destino, en India en este caso concreto. Como os decía al principio, esta jornada va a ser grabada, estará disponible en Extenda TV y bueno, después os compartiremos también el material. En nuestra página web asimismo vais a encontrar pues toda nuestra oferta de servicios, tanto de actividades de promoción, ¿no?, como es esta actividad o actividades de este sector en destino, misiones, promociones, y también vais a encontrar todos nuestros servicios de consultoría y asesoramiento. Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo por correo y os dirijo. Y bueno, sin más, paso la palabra a mis compañeros de Inversis. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Virginia, por la introducción. Es un placer para nosotros presentarles las principales oportunidades del sector indio de Green Cities. Vamos a esperar a... Bien, perfecto, ya tenemos la presentación. Vamos a empezar contextualizando un poquito la jornada y hablando de India. India tiene una población ya de 1.410 millones de personas, es decir, es el segundo país más poblado del mundo después de China. Esto significa que 1 de cada 6 personas en el mundo es india. India tiene una tasa de crecimiento mayor que la de China, por lo que se espera que el año que viene la población de India supere a la de China y se convertirá en el país más poblado del mundo. India tiene una densidad de población muy alta. Estamos hablando de 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, y comparativamente con España, hay 5 veces, en India hay 5 veces la densidad de España. En España únicamente tenemos 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La población india, por otro lado, es muy joven. La edad media está en 28 años, frente a los 42 años que tenemos en España de edad media o de los 47 años en Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada, ya que está localizada en la zona Asia-Pacífico. Y en términos de población, que es un poco lo que estábamos hablando, podemos decir que las 2/3 partes de la población mundial se encuentran en esta zona de Asia-Pacífico. Perfecto, gracias. Ya pasamos. La demografía. Hemos dicho que en India tiene una población increíblemente alta. Estamos hablando de 1.410 millones de personas y sería conveniente saber cómo y dónde viven. Aproximadamente el 65% de la población india vive todavía en zonas rurales. En estas zonas se dedican principalmente a la agricultura. El 35% restante vive en las ciudades. La población urbana es muy relevante al PIB nacional indio y llega a representar el 60% de este PIB. En cuanto a las ciudades, destacamos su gran crecimiento. Delhi, la capital, está en el norte, punto rojo, y Mumbai en el suroeste. Son 2 grandes urbes. Por ejemplo, Delhi tiene una población de 30 millones de personas y Mumbai 24 millones de habitantes. Además, India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Por otro lado, no hay que olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo se sitúan en estos momentos o se ubican en India.
Y es que 12 millones de personas migran todos los años de la zona rural a las ciudades. En el 2030 se espera que India tenga 590 millones de personas viviendo en las ciudades. Para que puedan tener una idea de lo que supone, será el doble de la población de Estados Unidos. Por otro dato un poco impactante es que hay 7.400 kilómetros adicionales construidos de metro y líneas de cercanías. Esto significa 20 veces más de los kilómetros instalados hace 10 años. Estos datos que les hemos dado únicamente lo que queremos es que respaldar el gran crecimiento que comentamos de las ciudades. Ante este panorama, los retos urbanísticos, como podrán entender, son importantes. Los principales 4 retos son, lo tienen ahí abajo a la izquierda, en primer lugar, reducir la vulnerabilidad de las ciudades a la migración, a la gran migración que hay en estos momentos en India, como hemos comentado, de la zona rural a la zona de las ciudades, los constantes cambios demográficos, la degradación del medio ambiente y el cambio climático. En segundo lugar, el gran reto es reducir la huella de carbono. En tercer lugar, tenemos mejorar la calidad de vida de los habitantes indios y terminamos con el reto de mejorar la calidad del medio ambiente. Doy paso ahora a mi compañero Iñaki, que comentará los 2 grandes bloques o programas económicos del Gobierno de India. Gracias, Nuria. Bueno, efectivamente, antes de entrar en materia, vamos a seguir contextualizando un poquito sobre el desarrollo de India, la situación actual de India. India desde el año 2014 está gobernado por el BJP, que es un partido, no voy a decir ultraderecha, vamos a quitar la palabra ultra, pero vamos, de muy a la derecha, muy alineado con lo que puede ser la forma de pensar de Trump o de Bolsonaro, etcétera, ¿no? Y entre ellos, pues, entre las ideas que propugnan, pues obviamente está el concepto de desarrollo del país para ser resilientes, ¿no? El America First o en este caso el Make in India, o luego hablaremos del siguiente programa, las Atmanirbhar Bharat. Pero vamos, básicamente el concepto es vamos a hacer que el país prospere para hacer que seamos más competitivos y podamos depender menos del exterior. India es un país que, por muchos motivos, luego hablaremos, es muy dependiente de las importaciones, por ejemplo, de materias primas. Tiene muy poquita materia prima, sobre todo con respecto a combustibles fósiles, lo cual le hace que sea muy dependiente pues, de todos los vaivenes del mercado en muchos sentidos. Y más aún cuando la situación está como ahora mismo, ¿no? Geoestratégicamente muy revuelta y con los precios al alza, con cadenas de suministro que se interrumpen por el tema de la pandemia o por la nueva geoestrategia que viene derivada del tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Habiendo dicho todo esto, volvamos un poquito al año 2014. Nada más subir al poder el gobierno Modi, lo primero que hace es señalar que le interesa desarrollar el sector industrial por encima de cualquier otra cosa, porque tiene claro que el desarrollo del sector industrial va a traer consigo el desarrollo del país. Para ello, determina una serie de sectores, 15 sectores en este caso, que son los estratégicos, donde hay que desarrollar el país de forma especial. Cada uno de estos sectores tiene un programa específico, con un presupuesto específico, con unos objetivos específicos y intentan pues eso, que el país sea más competitivo en cada una de estas áreas. Vamos a entrar a todos ellos, los tienen ahí, pero pueden ver que son pues, sectores muy relativos en muchos casos al área que nos ocupa en cuanto a desarrollo de infraestructuras, energía, comunicaciones, etc. Año 2020, el país ha reelegido un año antes al gobierno del BJP. Si ya tuvo en el 2014 mayoría absoluta, en el año 2019 todavía la tiene aún más fuerte, y eso hace que el país, que el gobierno, digamos, un poquito arriba. Estamos en medio de la pandemia, con todo lo que implica en cuanto a disrupción de las cadenas de suministro. Se interrumpen suministros estratégicos para los países porque no queremos que nos quedemos desabastecidos
materiales médicos o de determinados bienes de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, India promulga un poco así de tapadillo el programa Atmanirbhar Bharat. Se vende muy bien en el sentido de que lo que se busca es modernizar el país para hacer que ese programa Make in India todavía sea más fuerte, ¿no? Y se llama al programa India autosuficiente, ¿no? Más o menos es la traducción de Atmanirbhar Bharat, Bharat es India. Entonces viene a decir, vamos a apostar todos por lo local, por el producto local, vamos a hacer que se desarrolle todo aquel sector que sea estratégico para el país y vamos a protegerlo a la vez de la potencial competencia externa. Lo que ocurre con todos estos programas de creencia proteccionista es que la parte de la protección y del blindar del país a la competencia se hace muy rápido, en muchos casos. No es más que cuestión de promulgar una ley y subir los aranceles a determinados bienes o limitar la inversión de determinados países en tu país, mientras que la parte del desarrollo de tu competitividad, que es la bonita, pues requiere mucho tiempo y obviamente pues en muchos casos se queda a medio camino, ¿no? Y era un poquito, obviamente, lo que pasó, ¿no? en el tema de Atmanirbhar Bharat, que la parte proteccionista se hizo muy bien, la parte del desarrollo pues todavía no estamos en ello, ¿no? Por la parte del entender el concepto del programa está muy bien. Vamos a invertir muy fuertemente en el desarrollo del país para mejorar la competitividad y no tener que importar tantas cosas, ¿no? Ni tecnológicas, ni materias primas, etc. Obviamente el objetivo principal es reducir las importaciones no de Alemania o de España, sino las de China, ¿no? Que es su vecino del norte y es la fuente de suministro más importante de productos de todo tipo en India. Habida cuenta que las relaciones entre China e India son complicadas y muy tensas históricamente. Han tenido, de hecho, 2 guerras en los últimos 50 años y tienen pues, muchos conflictos fronterizos y una tensión no resuelta, por así decirlo. Entre los temas más importantes y la parte que tiene implicaciones con la charla de hoy está el blindaje a las licitaciones públicas por parte de empresas extranjeras. Se promulga una ley en la cual las licitaciones de pequeña entidad, por debajo de los 20 millones de euros, bueno, depende del tipo de cambio, ahora igual es un poquito menos, se blindan a las empresas extranjeras de forma que tan solo aquellas que fueran declaradas de interés nacional o porque no haya una industria local que fuera capaz de abastecer a esa licitación, todas las demás quedan blindadas tan solo a las empresas, tan solo a las empresas locales en las que pueden concursar. Empresas locales entendidas por empresas que estén constituidas en India. No quiere decir que tengan que tener capital social 100% indio. Lo que hace es que todas las empresas extranjeras que quieran tener una opción de ganar una licitación de esta entidad se ve abocada a o bien buscar un socio local que sea el compilador o el que acuda a la licitación pues, como su representante o bien, digamos, añadiendo más valor añadido a esa apuesta en la empresa extranjera o bien obligar a las empresas extranjeras a constituirse en el país, ¿no? Que en el fondo volvemos al objetivo anterior del Make in India, ven aquí a fabricar a India, ¿no? Entonces, bueno, muchas empresas, sobre todo aquellas que ya estaban presentes en el mercado local, se ven urgidas a tener que constituirse y constituir filiales en el mercado indio para poder seguir teniendo opciones a suministrar y a concursar en las nuevas licitaciones que se realizan a partir de ese año 2020, si no recuerdo mal, el mes de mayo. Y hasta te vuelvo paso otra vez, Nuria, para que sigas ahora ya hablando un poquito más en profundidad del programa Smart Cities y de la situación del medio ambiente en India. Gracias, Iñaki. Bueno, seguimos comentando que India presenta en la actualidad una situación compleja medioambientalmente hablando. Pasamos. Nueva Delhi fue la capital más contaminada del mundo por 3er año consecutivo en el 2020. Y no podemos olvidar que 14 ciudades indias están entre las 20 ciudades más contaminadas del mundo.
Los desperdicios generados en las ciudades indias crecen a un ritmo anual de un 5%. Estamos hablando de 9,5 millones de toneladas de desechos de plásticos anuales y más de 62 millones de toneladas de desechos sólidos anuales. Además, India registra un bajo nivel de recogida. Estamos hablando de menos de un 70% de los residuos anuales municipales. Y además hay un bajísimo nivel de tratamiento de residuos. Solo el 20% de los residuos colectados son tratados. Ante esta situación, el gobierno indio se marcó desde hace años unos objetivos medioambientales y puso en marcha distintas iniciativas para ir mejorando estos indicadores. Destaca el plan Clean Air India Initiative, que perseguía reducir los niveles de contaminación. Querían reducirse en un 35% la contaminación del aire en un periodo de 2018-2020 y luego llegar incluso a una reducción del 50% de la contaminación del aire en el periodo 2018-2023. También destaca la eliminación de plásticos de un solo uso para este año 2022 y confirmamos que está prácticamente implantada esta eliminación de plásticos de un solo uso. Y por último, es interesante destacar, y aquí luego ya lo va a comentar más adelante, la importancia del sector de energías renovables. El gobierno indio apostó por un objetivo muy ambicioso y es abarcar 500 gigavatios de capacidad instalada en el 2030. No hay que olvidar que India es dependiente energéticamente hablando del exterior. Por lo tanto, el gobierno sí que apoya mucho este desarrollo, esta consolidación de las energías renovables en India. En India en estos momentos es el cuarto país en capacidad instalada de energía eólica y energía solar. Pasamos. Ahora vamos a centrarnos en Smart Cities. Pasemos. En este slide ven varios programas. No se quiere cargar el siguiente slide, vamos a esperar. Ahí, gracias. En este slide ven varios programas. Hemos seleccionado 5 programas gubernamentales que quieren mejorar y buscan, el objetivo es mejorar la situación medioambiental de India. Pero nos vamos a centrar en uno de ellos, en el primero, en el 100 Smart Cities and 100 Smart Cities Mission, que pone el foco en las ciudades. Este rápido proceso de urbanización que hemos venido comentando, así como el incremento del número de vehículos privados en circulación, pues contribuyen a aumentar pues, la presión de las congestiones de las ya congestionadas ciudades indias. Por esta razón, el gobierno inició en el 2015-2016 este programa. Es un plan de renovación y de modernización urbana en el que la movilidad inteligente tiene un papel muy importante, tiene un papel muy esencial. Pasamos. El plan se inició inicialmente únicamente en 20 municipios. En el 2019 ya estaba implantado en 100 ciudades. En 100 ciudades ya había proyectos para ser financiados. Tiene un gran potencial económico, es enorme su potencial, no tanto por el tamaño y población de las ciudades involucradas, sino también por el amplio margen de mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras del país, en India. Este ambicioso plan busca garantizar, como decíamos, la calidad de vida de los ciudadanos indios y tiene pues, una serie de objetivos. El objetivo de asegurar el suministro de agua y el suministro eléctrico regular, mejorar el saneamiento, incluida también la gestión de residuos sólidos, por supuesto. También busca lograr una movilidad urbana y buscar un transporte público eficiente. Por otro lado, también quiere ofrecer una vivienda asequible para la población, al igual que quiere potenciar la conectividad y la digitalización. Seguimos con que también quiere mejorar la gobernanza electrónica y la capacidad ciudadana. Como veis, bueno, pues son distintas áreas que quiere cubrir. Por supuesto, cuidar el medio ambiente, es totalmente transversal el medio ambiente y, por último, mejorar la seguridad ciudadana. Ahora doy paso a mi compañero Iñaki, que va a comentar en concreto varios ejes de este programa, no todos, solo los únicos que estarían dentro de la parte de Green Cities. Gracias, Nuria. Bueno, aquí pueden ver los 6 que se vertebra principalmente el Smart Cities Mission. Casi nada, claro. Estamos hablando del segundo, ya casi primer país más poblado del mundo, un país 6 veces el tamaño de España
y sobre todo hay que contextualizar la situación actual, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo urbano desmedido que ha ocurrido en los últimos años, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de control, con mala gobernanza, etcétera, ¿no? Ya cogemos esos mimbres de un país que está totalmente sin planificar y con una población descomunal e intentamos vertebrar un plan que arregle todo eso, ¿no? Obviamente, pues hay que coger todo con pinzas, ¿no? India es un gran país, sobre todo a la hora de realizar planes o de promulgarlos, no tanto a la hora de realizarlos, ¿no? Pero bueno, sobre todo vamos a pensar que el interés del plan no tiene tanto el ver cuál es el objetivo, o sea, cuál va a ser el resultado final, que obviamente llegará y será el que sea, seguramente será por debajo de las expectativas que tiene, pero sí entender en qué áreas de actuación se va a trabajar en India. Hemos hablado muchas veces en cualquier charla que sea relativa a India. Cualquier cifra, por muy pequeña que sea, por un porcentaje mínimo que se lleve a cabo, etc. Cuando estamos hablando de un país tan descomunal como es India, un 20%, un 10%, un 5% o un 2%, sí es sino una cifra estratosférica. Y en ese sentido hay que coger todo esto. Yo creo que más allá de entender la totalidad del plan y entrar en profundidad a hablar de los planes y de los objetivos que marca el gobierno indio, que siempre pues eso, se quedan muchas veces a mitad de camino, lo que hay que entender es cuáles son las líneas en las que se va a trabajar, ¿no? Se va a trabajar en movilidad urbana. Cualquiera que haya vivido o haya viajado a India o a un país similar, pero en este caso a India, ha sufrido, lo que significa los atascos de tráfico, la congestión porque no hay ningún tipo de infraestructura básica que ordene el tráfico, ni la forma de aparcar, porque no hay ningún tipo de sistema de aparcamiento ordenado, sino que la gente deja el coche donde le da la gana, etcétera. Los que trabajan allí o los que tenemos empresas allí sufrimos la falta de interconectividad del transporte, tanto de pasajeros como el de la logística. De hecho, ahora mismo, digamos, probablemente la ley más interesante que se ha promulgado en el año 2022 ha sido la nueva ley de logística en el país, intentando precisamente dar una solución a este problema, ¿no? India, para los que no lo sepan, tiene un coste logístico que es 3 veces más caro que cualquier país occidental. Es mucho más caro mover mercancía dentro de India que mover mercancía en Estados Unidos, en España o en Alemania. Sobre todo por la bajísima efectividad del transporte, ¿no? En tanto, los 35 kilómetros por hora de media que hace un camión, como por todos los problemas que tiene de movilidad, de tránsito entre estados, interconectividad entre distintas formas de transporte, etcétera, etcétera. Pero sí hay un challenge favorito para mí, es lo de la gestión de residuos. El tema de la gestión de residuos, antes hemos dicho un dato que estaba mal, y además esta mañana cuando estábamos repasando la presentación nos hemos dado cuenta, no se recoge menos de un 70%, se recogen un 30%, menos de un 30%, un 70% es el de los residuos que no se recogen. India es un basurero de tamaño descomunal. La gente, sobre todo, el problema que tiene es que no tiene cultura de recogida de sus propios residuos, de colocarlos en un sitio determinado y ¿qué vamos a decir? Ya de reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente habría que analizar de dónde se llega a este punto. Probablemente no se recogen los residuos de forma ordenada porque no existe un sistema de recogida de residuos de forma ordenada, no existen contenedores, ni papeleras, ni nada. Con lo cual la gente pues quema sus propios residuos, los tira por la ventana, hay vertederos descontrolados por todas partes, vertederos que luego se filtran al agua, que es la que se consume, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un problema descomunal, pero es un problema que no se va a arreglar tan solo con la instalación de papeleras. Yo también recuerdo, ya tenemos nuestros años, cuando no existían papeleras en nuestras ciudades españolas y la basura que había por las calles. Y hemos sido capaces nosotros de cambiar esa situación, ¿no? Entiendo que esto con el tiempo podría llegar a ocurrir en India, pero el problema cultural es más arraigado, ¿no? Hay que educar a 1.500 millones de personas
para que recojan de forma ordenada sus residuos, los depositen en una bolsa, esa bolsa la tiren a un contenedor, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el tema de la gestión de residuos es un tema mastodóntico. Obviamente, con todo lo que genera, ¿no? el tema. Se desperdicia energía porque esos residuos a día de hoy son una fuente de energía muy valorada. Por supuesto, no se transforman en compost o cualquier otras cosas, pero es que encima generan problemas con las aguas residuales que se filtran al agua y es el agua potable que se bebe la gente. En India, luego lo veremos también, ni la mitad de la población tiene agua de grifo. El agua es agua de pozos que se bombea a un tanque y luego cae, digamos, más o menos filtrada hacia las viviendas, ¿no? Y, por supuesto, pues el tema de los vertidos descontrolados, ¿no? El tema de la gestión del agua es importantísimo. India es un país complicado de manejar en ese sentido, ¿no? Agua tienen una patada. De hecho, siempre pongo la anécdota que en nuestra oficina de Chennai, en Chennai, llueve más que en Pamplona. Lo que ocurre es que llueve de forma muy concentrada y en muy poquitos meses y encima no tienen infraestructura para gestionar ese agua. Le falta infraestructura de canalización del agua, le falta infraestructura de reservas de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues el agua es un bien abundante, pero que se desaprovecha y se malgasta de forma muy importante. Luego lo hablaremos. En cuanto a la gestión energética, pues lo mismo. India, a día de hoy, todavía es un país en el que el consumo per cápita de energía es bajísimo. Pero eso estoy seguro que va a ser una de las cosas que va a cambiar más rápido. El desarrollo del país, el desarrollo económico, conlleva que cuando hace calor, si me lo puedo permitir, poner un aire acondicionado, me compraré un frigorífico, veré la televisión, tendré las luces encendidas, etcétera, etcétera. Y eso no se puede pedir a nadie que no lo haga porque no lo hacemos nosotros y por supuestísimo ellos tampoco lo van a hacer. Con lo cual, pues el tema del consumo energético se va a ir disparando más y más y más y más. Con lo cual, hace falta no tan solo buscar fuentes de suministro que abastezcan a esa población, sino que sean encima sostenibles y, si es posible, que sean eficientes en cuanto ecológica y económicamente, ¿no? El tema de la gobernanza pública y el tema de otros sectores como telemedicina, teleeducación, etcétera, que son dos vertientes también del Smart Cities, pues lo vamos a pasar porque hoy no viene a cuento. Entramos en el primero de los temas, ¿no? El tema de movilidad urbana. Hemos hablado de la contaminación, ciudades desarrolladas prácticamente sin planificación. Algunas de las planificaciones que quedan pues, son todavía las derivadas de los británicos que se fueron de allí hace ya 75 años. En cuanto a, por ejemplo, pues, cómo están diseñadas, ¿no? El centro de la ciudad es donde está pues, el fort o la parte donde vivían los gobernadores británicos y sobre ese centro de la ciudad se desarrollan las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todavía una serie de implicaciones. Pero sobre todo el desarrollo no controlado, no planificado de la red vial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso conlleva esas malísimas carreteras y esa red que encima no se mantienen en condiciones. Las obras se hacen mal y hay muchísima corrupción, con lo cual pues, el presupuesto aprobado se pierde por todos los lados y se llega a utilizar muy poquito de ese presupuesto en la realidad de la obra pública, pues hace que las carreteras indias sean muy malas y que adolezcan de pasos de peatones, de semáforos, de pasos elevados, etcétera, etcétera, con lo cual, pues bueno, entre la población, la mala red viaria, etcétera, pues lo que lleva es que India sea el país de largo con más fallecidos en accidentes de tráfico del mundo, más de 140.000 al año. India es un país que encima no tiene combustibles fósiles, tiene tan solo carbón, un poco de carbón, tampoco es un gran carbón, pero bueno, tiene algo de carbón y ya está, no tiene petróleo, no, con lo cual, pues, aunque es un gran procesador, requiere importar el petróleo de forma masiva. Hemos hablado, Nuria ya ha explicado varias veces, el tema de la población urbana, que a día de hoy son un 35%, pero se espera que esa población urbana en unos años, en el 2050, si no recuerdo mal, llegue al 70% de la población. Que te sabría cuál será en el año 2050, no tengo el dato, pero sí estamos hablando que ya estamos rozando los 1.400 millones de habitantes, pues probablemente en el 2050 pues estemos, no sé, por los 1.600 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Con lo cual las
las ciudades indias van a ser absolutamente descomunal. Lo cual, pues bueno, todo esto genera, pues obviamente, muchísimas pérdidas económicas, etcétera, etcétera. En cuanto al transporte público, es muy importante en India, no solo por el tema del número de población que vive, sino porque en India todavía una grandísima parte de la población no se puede permitir pagar por un coche, con lo cual pues, una parte importante de la población depende de la utilización del transporte público para ir a trabajar, con lo cual pues, la gestión de ese transporte es muy, muy importante. En cuanto a los vehículos, tan solo una referencia, hay en India 22 vehículos por cada 1.000 habitantes cuando hay 600 en España o 750 en Estados Unidos. Estamos hablando de un ratio de 22 contra 600. El crecimiento económico de India es brutal. Es el país probablemente con mayor crecimiento económico del mundo. Es cuestión de tiempo y nada más que esos 22 vehículos se conviertan en 220 y si no más. Y cuando la población son 1.400 millones de habitantes, pues las cifras son muy claras de cuál va a ser la situación que se va a vivir en el tema de movilidad urbana. Con lo cual, pues bueno, esos son los temas importantísimos que hay que solucionar en cuanto a movilidad urbana del país, ¿no? Con lo cual, pues hay que desarrollar infraestructura, hay que habilitar soluciones de movilidad compartida como Ubers o bicicletas públicas, transportes eléctricos, etcétera, incluso combinaciones de ellos, movilidad compartida en transportes eléctricos. Está funcionando muy bien este tema. India es un país en el que, bueno, ya lo he dicho y no voy a intentar no decirlo más, se promulgan grandísimos planes, son unos másters en ese sentido, pero luego pues casi todos ellos se quedan en agua de borrajas. En este caso, India sí que intentó hacer un plan para el desarrollo del vehículo eléctrico de forma masiva, pero todos sabemos los retos que implican el desarrollo del vehículo eléctrico. Aquí los tenemos igual. Cómo conectar, cómo cargar tu coche cuando estás en autopista, si eres capaz de tener autonomía suficiente, etcétera, etcétera. ¿No? Pues sí, en este sentido no es distinto. Pero en cambio está funcionando muy bien en este tipo de pequeños vehículos eléctricos, ¿no? Como los rickshaws o sea, los tuk-tuks de toda la vida que hemos visto en India o motos eléctricas, ¿no? Son vehículos que se pueden recargar de forma muy fácil. Te llevas la batería a casa y la cargas en casa, no te hace falta infraestructura pública. E incluso hay puestos de infraestructuras públicas que simplemente son baterías intercambiables. Tú dejas una batería y coges otra que ya está cargada y sigues funcionando. Este efectivamente es un sistema a la India, ¿no? como hacen ellos las cosas, pero muy inteligente. Es una forma de dar una solución efectiva a un tema que en India es muy, muy preocupante. Si quitamos del tráfico estos vehículos que están 24 horas al día funcionando, pues tenemos un impacto muy importante, ¿no? Y en ese sentido está funcionando el tema muy bien. Y en cuanto a sistemas de transporte inteligente, pues ahí tenemos un montón de cosas que no vamos a entrar en profundizar ahora mismo para no extendernos demasiado. En cuanto a la gestión del agua, pues bueno, vamos perdón, la gestión de residuos. Estamos hablando de dos ejes que se solapan. La gestión de residuos y la gestión del agua son temas muy, muy importantes. En India este es un tema que para mí, como lo he dicho, tiene una vertiente cultural muy complicada. India es un país sucio. La gente que no lo conoce, cuando va por primera vez a India, se lleva una sorpresa tremenda. Y igual hemos todos mistificado un poco la idea que tenemos súper bonita de India y folclórica y todas estas cosas. Y cuando llegas allí y ves la barbaridad de desperdicios que hay por todas partes, no sé, se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Y este es un tema muy serio, ¿no? 150.000 toneladas de desechos municipales al día, de los cuales se recogen menos de un 20% y de ese 20%, un 12% son los que se tratan, pues tenemos entre manos un problemón brutal, ¿no? Ten en cuenta que encima se generan muy poquitos desechos para el estándar de Occidente, ¿no? 0,6 kilos al día, cuando en España tenemos el dudoso honor de generar 2,4 kilos al día de residuos. Y desgraciadamente esto es cuestión también de tiempo, igual que hemos hablado antes con los vehículos, ¿no? En cuanto tengamos mayor capacidad económica, vamos a comprar más, vamos a malgastar más, etcétera, etcétera. Con lo cual, la situación de la gestión de los residuos es brutal. Con lo cual, hay que buscar una solución que permita gestionar esto de forma más eficiente, ¿no?
Obviamente, pues soluciones hay, y hay muy buenas soluciones que estamos viendo en nuestras propias ciudades, ¿no? Sobre recolección y transporte de residuos, la gestión de las plantas de tratamiento, que en los vertederos y en estas plantas de tratamiento de residuos haya lo que hay, aquí llamamos de gestión anaeróbica, que es que las bacterias en las que se conviertan esos residuos peligrosos y contaminantes en otros más tratables, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísima tecnología en este sentido y muchísima tecnología en la que España también es muy buena, ¿no? Con lo cual, aquí, sin duda alguna, se aunan un problemón de tamaño descomunal que tiene India con la posibilidad, con las opciones de transferencia de tecnología por parte de las empresas españolas en este sector. Sin duda alguna, India tiene que apostar, no puede no apostar en este sector, ¿no? Los datos son machacantes, por así decirlo. Si no se quiere convertir en el mayor vertedero del mundo, India tiene que invertir en dar soluciones a esta gestión. Y sin duda alguna, probablemente sea una de las áreas de oportunidad más importantes que existen ahora entre las empresas españolas e India, ¿no? En la gestión de residuos en todo el amplísimo abanico que conllevan, porque hay residuos de todo tipo, ¿no? Desde los médicos o los... aquí tenemos una empresa que ayuda en los temas marinos y fluviales, hay residuos sólidos, hay residuos de muchísimos tipos, ¿no? Con lo cual aquí, sin duda alguna, esta va a ser una de las áreas en las que creo que las empresas españolas tienen mucho más que decir. Volviendo al tema de la gestión del agua, ¿no? Esto es un problemón también enorme, porque por mucha precipitación que tengas, si no eres capaz de gestionarla de forma eficiente, pues ese agua se convierte en un bien escaso, caro, contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien he explicado anteriormente, llueve a patadas, muy concentrada, el 70% de las precipitaciones caen en 4 meses, en los 2 monzones que tienen, básicamente, por ejemplo, en el sur, pues en el mes de septiembre y en el mes de noviembre, más o menos. Ha llegado a haber, por ejemplo, en Chennai, hace unos años, 20 días de más de 100 litros por metro cuadrado, con lo cual, pues llueve un poco con lo que estamos viendo ahora en el levante español, prácticamente durante un mes sin parar, pero ese agua, pues eso, se va de forma descontrolada, ¿no? Hay otro factor muy importante, que es que ese agua se malgasta de forma enorme. Los agricultores no pagan por el agua. El gobierno le interesa tener una muy buena relación con los agricultores porque el 50% de la población vive de la agricultura, entre otras cosas. Y ese 50% de la población es quien decide quién les va a gobernar. Con lo cual, los agricultores son un sector en el que los gobiernos intentan siempre pues, cuidar de forma muy, muy sensible, ¿no? Entre ellos pues, no pagan por muchos de los insumos que tienen, entre ellos el agua o los fertilizantes, etcétera, etcétera, pues pagan precios muy, muy, muy baratos, sostenidos obviamente por grandes subsidios, ¿no? Con lo cual, el 85% del agua que existe se malgasta en la agricultura, con lo cual nos está quedando ya un porcentaje mucho más pequeño del agua. Ese agua sirve para otros fines, por ejemplo, el agua de grifo, encima no nos llega más que al 50% de las viviendas, ¿no? Con lo cual, de hecho, el propio gobierno indio define como acceso a agua potable a aquellos que tienen un acceso a menos de 150 metros de sus viviendas. Quiere decir que exista un pozo en el que se bombea, como hemos visto en el siglo XIX, con una bomba y podemos sacar agua y esos se consideran que están ya cubiertos por un suministro de agua potable, ¿no? Obviamente, pues todo esto, ¿qué decir? Pues genera pues, que los pozos se secan, que el coste del agua para aquellos que la pagan suba de forma brutal, etcétera, etcétera, ¿no? Encima ese agua no se trata de forma adecuada y llega a los acuíferos y llega a los ríos luego sin depurar, etcétera, etcétera. Con lo cual volvemos a tener una necesidad imperiosa con un bien absolutamente necesario como es el agua, al que hay que dotar de una gestión eficiente, ¿no? Con lo cual, pues oportunidades volvemos a tener inmensas, ¿no? Desde la medición inteligente del uso del agua, ¿no? Para saber realmente cuánto se usa de forma eficiente y cuánto se malgasta, análisis de la calidad,
toda la parte de infraestructura que nos hace falta para el suministro del agua y luego del tratamiento del agua, ¿no? Con lo cual tenemos muchas oportunidades en las cuales las empresas también tienen muchísimo que hacer, porque aquí, pues, gracias a Dios, somos mucho más eficientes, aunque haya desgraciadamente, algún mal ejemplo, como tenemos por el Levante español también. En cuanto a la gestión energética, pues 3/4 de lo mismo, y tampoco vamos a entrar demasiado en detalle. India es un país que desgraciadamente tiene muchísimos recursos naturales, Es un país en el que, antes ha explicado Nuria, que existía un plan para la generación de 175 gigavatios para el año 2022, que se han quedado en 100, de energías de fuentes renovables. Sin analizar muy bien por qué no hemos llegado a los 175, hemos aprobado un nuevo objetivo, que es alcanzar los 300 y luego alcanzar un 30% de fuentes de suministro renovables para el año 2030, etcétera, etcétera. Más allá de las cifras, que siempre, como he dicho antes, hay que dejarlas en un segundo plano porque no se van a alcanzar en la vida, más importante es darse cuenta que India no tiene otra alternativa que optar por las fuentes renovables, porque entre otras cosas no tiene otras fuentes de combustible fósil, etcétera, etcétera. Por eso es un país que muchas veces leerán en los periódicos que es el país más ambicioso, es el país con un plan más determinado, etcétera, etcétera, para la apuesta por las energías renovables. ¿Qué remedio? No tienen otras. No pueden seguir dependiendo de las energías fósiles. De forma que, pues bueno, hay que desarrollar unas fuentes de suministro eficientes y que en la mayor parte posible dependan de este tipo de fuentes sostenibles, ¿no? Los drivers y la problemática, pues, son un poquito muy parecidas a las anteriores, ¿no? La infraestructura es deficiente, depende muchísimo de la energía térmica del carbón, que no es nada ni eficiente ni es ambientalmente sostenible, tiene un grandísimo impacto medioambiental, se agota y que encima, pues, genera, pues, unos efectos en la atmósfera enormes, ¿no? India es probablemente el segundo país más contaminante del mundo a día de hoy, entre pues, el tema energético, el tráfico, etcétera, etcétera, y tiene un problema muy grande en cuanto a los efectos de esa contaminación en la salud de la gente, etcétera, etcétera. Básicamente estos son los 4 pilares más importantes, y ya siento se me ha extendido demasiado, y ahora vuelvo a dar paso a Nuria para que hable un poquito sobre el acceso al mercado. Muchas gracias, Iñaki. Yo, ya para terminar, vamos a comentar brevemente las claves de acceso al mercado indio, aunque ya se ha dado alguna pincelada. Los proyectos de Green Cities, como cualquier otro proyecto de obra de infraestructuras, se adjudican en su mayoría a través de procesos de licitación o compras públicas. Este sistema presenta grandes retos en estos momentos en India, ya que, por un lado, no existe un procedimiento armonizado y el sistema está fuertemente descentralizado según el nivel de administración. India es un país federal, con lo cual tenemos distintos niveles de administración a nivel central, estatal y local. Además, en cada uno de estos niveles tenemos distintos organismos públicos. La parte positiva es que el gobierno central el gobierno central ha puesto en marcha en los últimos años un proceso de modernización. Por ejemplo, ha habilitado 2 portales online. Hay un portal central de compras públicas y un portal que se llama Governance y Marketplace. Por otro lado, los procedimientos están compilados en un manual. El manual data de 1919 del Departamento Central de Obras Públicas y tiene una consulta muy sencilla. Por último, en caso de que los proyectos vengan de parte de organismos multilaterales, como puede ser el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial, la búsqueda e identificación de estos proyectos es mucho más sencilla. La gran barrera comercial para las empresas internacionales, en este caso concreto de hoy, para las empresas andaluzas, es la limitación de acceso a limitaciones de menos de 20 millones de euros. Esta barrera obliga a las empresas internacionales a acceder a dichas limitaciones de menos de 20 millones de euros a través de o bien un socio local, un socio indio, o a través de o constituyendo una sociedad. Y aquí ya lo he comentado. Ejemplos de tema multilateral. Pasamos. El Banco Mundial
sí que es verdad que está totalmente alineado con el desarrollo y la mejora del medio ambiente en India. Una de las líneas de actuación es el uso eficiente de los recursos. Es decir, quieren promover el crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos, tanto en el sector rural, urbano y energético, así como abordar la gestión de riego, desastres naturales y la contaminación del aire. Es un poco alineado con el eje que ha comentado Iñaki. Y pasamos al siguiente slide. Seguimos en el Banco Mundial, bajamos ya de esa línea a ver un proyecto concreto que nos parece interesante, es el National Ganga River Basin, cuyo objetivo es la lucha contra la contaminación del río Ganges y acondicionamiento de su cauce. Por ejemplo, tiene un coste total de $1.500 millones de dólares, y la aportación del Banco Mundial asciende a 1.000 millones de dólares. Queríamos únicamente ponerles un par de ejemplos de proyectos que vienen a través de estos organismos multilaterales y que se engloban dentro de lo que serían las Green Cities. El Banco Asiático de Desarrollo también, junto al Banco Mundial, también tiene distintos proyectos. Y hasta aquí la presentación de hoy. Confiamos que haya sido interesante y desde luego que estamos esperando a mantener una reunión individual con todos ustedes para poder analizar en concreto las oportunidades de cada una de las empresas. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Nuria. No sé si Santiago o Agustín tienen alguna pregunta. De todas maneras, como tenemos previsto esas reuniones individuales el jueves, yo creo que quizá podemos dejarlo para ese momento. ¿Qué os parece? Hola, soy Agustín, ¿me oís, no? Sí, te oímos, Agustín. Sí, muchas gracias. Pues bueno, en nuestro caso, en la empresa Montevivo, trabajamos, nuestro interés está relacionado con la aplicación de productos fitosanitarios. Supongo que debe ser otro sector, dado el peso que tiene la agricultura en la India. Debe ser un sector bastante potente. Pero realmente en nuestra empresa estamos más enfocados, que también hacemos en agricultura, pero estamos más enfocados a la mejora de la eficiencia de la aplicación de fitosanitarios en entornos urbanos. Como empresa de servicios de jardinería, tocamos jardinería y paisajismo también. Y lo que estamos haciendo, prácticamente ya lo tenemos casi al 100% como empresa aplicadora, es el uso de endoterapia, o sea, aplicación de fitosanitarios a través de inyección al tronco con un sistema muy avanzado, con una máquina de presión controlada y un sistema muy avanzado. Digamos, el control de plagas y enfermedades en las plantas en entornos urbanos, para tema ornamental, en parques, jardines y todo esto, con 0 emisiones a la atmósfera, porque todo va directamente inyectado a la planta. Y de esta forma pienso, no sé si puede ser algo de interés dentro de este concepto de Smart Cities, puesto que lo que estamos haciendo es precisamente eso, contribuir a la mejora de la calidad del aire a través de la aplicación de esas emisiones de pesticidas a la atmósfera, ¿no? Bueno, no sé si entra o no entra dentro del concepto Smart City. Yo creo que como todo entra dentro del concepto Smart Cities, tampoco nos preocupa mucho, ¿no? Sí que es cierto que en India, al igual que en otros países, pero en India por lo menos te llama mucho la atención que todas las plantas, en especial los árboles en ámbitos urbanos, están marcados con una matrícula, con una placa, con un número. Y una de las cosas más complicadas en India es conseguir que te concedan una licencia o un permiso para modificar o alterar cualquier tipo de tema forestal o poder tirar o cortar una rama de un árbol, ¿no? India cuida muchísimo en ese sentido su activo en este sentido, ¿no? Con lo cual entiendo que sean áreas de actuación en las que India también tendrá pues, sus estrategias, etcétera, y que por supuesto se pueda ver cuál es la forma de acceder al mercado. Como bien ha dicho Nuria, pues todo lo que sea licitación pública pues, requiere de la colaboración de un socio indio o obviamente pues volverte indio, ¿no? O sea, implantarte en el país. Pero estoy seguro que posibilidades habrá, porque India seguro que se gasta un buen dinero en
en preservar pues eso, todos sus árboles, etcétera, etcétera. Más aún cuando estamos hablando de ciudades que son tan tremendamente contaminadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las ciudades precisamente adolecen un poco de esos pulmones verdes. Igual hay alguna excepción como puede ser Delhi, pero en general hay poca masa forestal dentro de las ciudades, pocos parques, etcétera, etcétera, con lo cual pues sí que es importante preservar los que hay. Encantados de poder echarle un vistazo y investigar, ¿no? Como en tantos otros proyectos, muchas veces no conocemos la contestación de cómo es la forma de acceder, pero oye, seguro que se investiga y seguro que... ¿Te parece, Iñaki, te parece, Agustín, que lo veamos más en detalle el jueves, ¿no? Que tenemos esa media horita de... Genial. Agustín? Sí, perfecto, claro. Vale, Claro que sí. te llegaron los datos de enlace a la reunión, ¿verdad? Sí, Perfecto. los tengo. Ya de paso podemos comentar algún otro aspecto que tengo también de otras posibilidades, de una patente que tenemos de gestión de residuos de tipo celulosa. Estamos aquí en España con la Universidad de Jaén y, bueno, pues podemos hablar de esos temas el jueves, sí. Perfecto. Muy interesante. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y tú, Santiago, que he visto que habías conectado el micrófono, desconectado, ¿tenías algo que comentar? Bueno, me gustaría saludar a todos, agradeceros esta reunión tan interesante. Y bueno, como tenemos la reunión el jueves, como queráis. Nosotros estamos muy interesados desde hace poquito allí a ver, voy a ver si me sale mi imagen, aunque esté en la nave. Y no soy nada activo, pero ahí os dejo para que me veáis, a ver si sale. Es que no sé por qué he tenido este problema con el... Bueno, pues ya está, perfecto. Pues nosotros desde hace muy poquito estamos interesados en el mercado de la India, porque recientemente hemos tenido una reunión de personalidades del Ministerio de Puertos y de Costa y bueno, y se han mostrado muy interesados en nuestra tecnología. Entonces, pero también nos habían avisado de algo que habéis mencionado, que hay que crear, que hay que construir allí, que hay que fabricar algo allí. Y eso es lo que nos da un poquito de miedito, porque no es tan sencillo. Entonces, no sé, eso es lo que ahora mismo nos tiene un poco. De todas maneras, estamos esperando también que nos contesten de una manera un poco más oficial, ¿no? Desde allí. Entonces, mientras, pues todo lo que podamos ir avanzando y preparándolo desde aquí, mejor que mejor. Pues muy bien. Sí, el tema de la licitación, a ver, no siempre es un blanco o negro, ¿eh? Sí que es cierto que hay excepciones en las cuales